Esta es la primera clase. Y les recuerdo que es básicamente un repaso de todo lo que tiene que ver con seguridad, específicamente el tratamiento de los instrumentos, el tratamiento de las superficies y la vestimenta del paciente a la hora de poderle hacer cirugía. Entonces, tenemos como inicio la definición de lo que es asepsia, que es el método o procedimiento para evitar que los gérmenes se infecten un lugar o una cosa. Eso se logra a través de la esterilización o la aplicación de antisépticos como jabones. La esterilización, ustedes saben que se puede lograr a través de un autoclave. Antisepsia es la prevención de las enfermedades infecciosas por destrucción de los gérmenes que la producen. Dígase, todo lo que es protección de barreras, mascarilla, lente, guante, gorro, todo eso, es lo que me va a ayudar a mí a poder atender a un paciente y que éste esté a salvo, tanto yo de él como él de mí. Hay ciertas reglas universales que son, ustedes van a decir, son súper obvias, pero hay que recordarlas y hay que practicarlas para poder llegar a un hábito, al seguimiento de un protocolo que nos garantice que no transmitamos ni se nos transmita nada. Dentro de estas reglas están que todo lo que es sangre y fluido de cualquier persona, sea mío o del paciente, debe de tratarse como si estuviera infectado y que tanto el paciente como yo, como mi asistente, como la secretaria, se debe de tratar como una persona potencialmente infecciosa y que por lo tanto eso es lo que nos va a motivar a llevar las precauciones universales. Eh, Tenemos que tener pendiente que nosotros estamos en un ambiente laboral donde nos exponemos a los fluidos como la sangre, como la secreción bucal, como la saliva, y que todo esto a través de lo que es la aerolización, que no es más que cuando una partícula líquida se vuelve lo suficientemente liviana o pequeña como para poder volar en el aire, eso es lo que se llama aerolización. Entonces, ok. Estos términos se parecen mucho pero no llegan a ser lo mismo. Tenemos como limpieza, que es la eliminación de suciedad por diversos medios físicos o químicos. Yo siempre pongo el ejemplo de que si yo tengo uno tenis, me lo compré súper nuevo y voy al parque. Entonces, con mi tenis, voy al parque y regreso a mi casa. Yo quiero que mis tenis desempolvarlos. ¿Por qué? Porque se llenaron un poco de tierra. Yo los limpio y cojo un paño y los desempolvo y ya quedan limpios. Pero yo quiero ser un poquito más rigurosa y yo quiero lavarlos. El lavado es utilizando un medio húmedo y luego lo seco para lograr que tenga menos carga bacteriana. Entonces yo agarro los tenis, lo entro en la lavadora y de la lavadora lo paso a la secadora. Pero ¿qué pasa? Yo quiero asegurarme de que cualquier bacteria, cualquier microorganismo que haya pasado de ese parque a mis tenis se disminuya o se desaparezcan. Y por lo tanto yo utilizo, inactivo los microorganismos patógenos a través del proceso de desinfección. Yo agarro un Lysol o yo agarro jabón o Ace y se lo coloco a los tenis. Pero yo quiero estar tan segura, tan segura, tan segura de que esos tenis, yo puedo hasta comer en ellos, hacer cirugía con esos tenis. Y yo lo que hago es que elimino y destruyo todos los microorganismos, incluidas las esporas que pueden haber caído en esos tenis. Y por lo tanto yo los esterilizo. Esto no va. Bueno. Entonces, estos son procedimientos estandarizados de la OSHA, que es la encargada de protección ocupacional y la administración de salud. Eso es en Estados Unidos, un ejemplo. Entonces, todo esto nosotros no lo sabemos. Tenemos que esterilizar, tenemos que desinfectar, tenemos que utilizar la protección en barrera y obviamente llevar las precauciones universales que hemos hablado junto con la vacunación. ¿Para qué? Para poder trabajar con una persona. Nosotros también debemos estar vacunados para protegernos. Gracias a Dios estamos en un país que cuenta con vacunas y el récord es muy riguroso. Entonces, les recuerdo que todo esto es el tratamiento de instrumentos para poder utilizarlo en los pacientes. Entonces, este cuadrito aquí, esta cadena, es por todo lo que tiene que hacerse con un instrumento para poder ser utilizado. Lo primero es lavarlo, un cepillo, un jabón, desinfectante, para disminuir la carga bacteriana. Es muy importante que sequemos los instrumentos. ¿Para qué? Para que dentro de esas gotas de agua que le quedan no
sobrevivan microorganismos y por lo tanto al momento de esterilizar sí llegue lo que es el calor, el vapor a dichos instrumentos y las bacterias que pueden haberse protegido por el agua no se protejan porque los secamos. Este paso aquí, que es el lubricar, eso tiene que ver con nuestros instrumentos de rotación. Ustedes saben cuánto cuesta una turbina, cuánto cuesta un micromotor, un contraángulo. Todo eso son instrumentos costosos que debemos de cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Lubricándolos, porque cada instrumento de rotación viene con su especificación, con instrucción de que sí se puede esterilizar. Una turbina se puede esterilizar, un contraángulo se puede esterilizar, pero para que yo lo esterilice y pueda darle una larga vida útil, debo de lubricarlo. Entonces, luego de estos pasos viene lo que es el embolsado, o sea, embolsar el instrumento. Fíjense aquí que tenemos las fundas, que son las que normalmente se utilizan, pero que no solamente puede ser fundas, puede ser ese papel, papel de farmacia o papel manila, y junto con este tape evidenciador se sella, en este caso las bolsas traen su propio sello, y pasa a lo que es el esterilizar. Tenemos que tener pendiente que para yo confirmar que una bolsa de esterilizar o algo que yo entre en el autoclave esterilizar tiene ciertos indicadores que me van a decir a mí si algo está estéril o no. Si se fijan aquí en ese cuadrito rosado, eso es que se vuelve marrón completo, o sea, tiene una mancha marrón completa y eso es lo que me dice a mí que está estéril. Si yo tengo lo que es un papel manila y envuelvo un instrumento o una tela, yo utilizo este tape evidenciador, que esas rayitas son las que se vuelven marrones. Es importante tener en cuenta que se debe de almacenar correctamente esta bolsa una vez que yo la saco, porque si yo las almaceno en un sitio húmedo, vuelvo a este paso de aquí y a través del agua, porque esta bolsa, este lado transparente es plástico, pero el lado de atrás es papel. A través del papel pasa el agua y a través del agua pasa las bacterias. Entonces, si hay una bolsa que luego de yo almacenarla se moja, entonces ya no se considera estéril. También es importante entender que una vez que, si estamos esterilizando a través del autoclave, los instrumentos hay que esperar que se seque para yo poder tomar la bolsa, porque si no, como es papel, se rompe y entonces ya se contamina nuevamente. Entonces, antes hablábamos del paso de lavar y secar y desinfectar. Y estas soluciones, estos desinfectantes son aquellos que nos permiten nosotros desinfectarlos antes de pasarlo a lo que es la esterilización. Tenemos las soluciones cloradas, tenemos el formaldehído, glutaraldehído y iodoforos. La razón por la cual yo les enseño estas soluciones es para que entiendan que no todo en la vida es solamente Yaminol. Sería bueno que buscaran, para conocimiento general, cómo se utilizan cada una de estas soluciones y no solo para desinfectar un instrumento, sino para desinfectar superficies. Hay soluciones de estas que me pueden servir para yo desinfectar lo que es la escupidera. Hay otras que me pueden servir para yo esterilizar o desinfectar lo que es un abreboca, por ejemplo, que viene en plástico y no lo puedo meter en el autoclave porque se me derriten. Ahí es cuando entran estas soluciones que se llama lo que es esterilización en frío. Pero obviamente vienen con sus instrucciones de uso. Yo no puedo pretender comprar un galón de glutaraldehído y sumergir mis instrumentos o cualquier cosa que se me ocurra y pretender que ya por 5 minutos que esté ahí adentro ya se considera estéril. No, tienen sus instrucciones y por eso les exhorto a que busquen esa información de cada una de estos 4 desinfectantes. Entonces, tenemos lo que son instrumentos críticos, semicríticos y no críticos. Y básicamente la diferencia entre cada una de estas categorías es el contacto que llegan a tener con los tejidos. Entonces, lo que es un instrumento crítico es todo aquel instrumento que entra en contacto con tejido blando y o hueso, dígase, lo penetran. Bisturí, cincel, fresa. Y deben de ser, por lo tanto, por el hecho de que penetran hueso y tejido blando, deben de ser esterilizados con cada uso.
vienen lo que son los instrumentos semicríticos que no penetran, pero sí entran en contacto con los tejidos bucales. Y como si entran en contacto con un tejido bucal directamente, sí deben de ser esterilizados después de cada uso. Como por ejemplo, tenemos lo que es la pinza, el espejo, la espátula 3 para poner resina. Ahora bien, tenemos los instrumentos no críticos que solo entran en contacto con la piel intacta. Un ejemplo de un instrumento no crítico es la bandeja, el sillón, pero ¿qué pasa? Yo no puedo meter el sillón en un autoclave y por lo tanto debo de recurrir a protegerlo, a cubrirlo con plástico y a lograr un nivel de desinfección química intermedia, alta o bajo, que ahí es cuando entran estas soluciones de aquí. Todo aquello que yo no pueda esterilizar lo puedo desinfectar con un nivel de desinfección química de alto nivel. Entonces, tenemos aquí métodos de esterilización. El primero es por vapor, que es el que más conocemos, que es el autoclave, por calor seco y por vapor químico. Por vapor químico no se usa tanto. Esto es básicamente que se entra en una cámara donde se expone lo que se quiere esterilizar a un vapor químico por cierta cantidad de tiempo y eso logra esterilizar el instrumento. Por calor seco tenemos lo que es la estufa seca. Tenemos ciertas ventajas. La primera es que es confiable, o sea, yo sé que si algo pasó por el tiempo adecuado y por la temperatura adecuada, va a estar estéril. Y es de fácil uso. Prendo y apago y espero el tiempo que debo de esperar. Dentro de las desventajas es que por la alta temperatura que se utiliza, daña plástico, quema telas, daña gomas e incluso algunos metales se pueden doblar. Entonces, fíjense aquí que tenemos esta gráfica. Esto es una estufa seca, por si acaso. Tenemos aquí esta gráfica. Fíjense que aquí dice 60 minutos a 170 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que el instrumento debe durar 1 hora a 170 grados Celsius para considerarse estéril. Pero si por ejemplo son las 2 de la tarde, está en cero la temperatura y está en cero el tiempo, y son las 2 de la tarde. No es que a las 3 de la tarde ya el tiempo ha pasado, pasó 1 hora y ya yo puedo sacar los instrumentos. No. Quiere decir que yo tengo que esperar primero que suba la temperatura a 170 grados Celsius y que luego, o sea, entonces en lo que se llega a ese tiempo, a esa temperatura va pasando el tiempo. Entonces ya cuando está a esa temperatura es que empieza a correr esa hora de que se considera estéril. Se va a considerar estéril al momento de pasar la hora. Pero ¿qué pasa? Fíjense que aquí sigue pasando el tiempo en lo que disminuye la temperatura, porque si yo le meto la mano a ese instrumento caliente, no se puede utilizar caliente, me voy a quemar, me voy a abaratar la mano. Entonces, es importante que entiendan que si a ustedes le venden, ustedes van a comprar una estufa seca o un autoclave, no le pueden creer cuando digan, no, miren, 1 hora los instrumentos están listos. No es así, recuerden que tienen que pasar este tiempo de aquí y este tiempo de acá. Y obviamente que se mantenga el aparato en esta temperatura para que el instrumento se esterilice. Entonces, tenemos lo que es el autoclave. El autoclave es a través de vapor y de presión que logra que el instrumento se esterilice a través el uso de agua destilada. Entonces, dentro de sus ventajas es que es más rápido que la estufa seca, es fácil de usar y yo puedo esterilizar lo que son telas, papel y algunos plásticos obviamente con los instrumentos de metal. Dentro de las desventajas es que esos metales con el tiempo los oxida y le quita el filo. Y ustedes pensarán, pero todo lo que yo pienso que tiene filo, se bota. Lo que es el bisturí, eso se bota. Lo que es la aguja, se bota. Pero, por ejemplo, hay instrumentos que se pueden reutilizar y que tienen filo y con el tiempo lo van perdiendo por la esterilización en autoclave. Uno de estos instrumentos es la fresa, esa fresa diamantada, la fresa endoseta que se utiliza para la apertura en endodoncia, y las limas de endodoncia vienen con un filo y al esterilizarlas también entonces lo van perdiendo. Entonces, esta es la misma grafiquita parecida a la de la estufa seca que vimos en la diapositiva anterior, pero se le agrega lo que es la presión en la cámara. En un autoclave no solamente se toma en cuenta la temperatura, sino también la presión. Entonces, esa combinación de la temperatura y la presión es lo que se tiene que tomar en cuenta por 15 minutos que tenemos aquí
que tiene que estar en este nivel para poder considerarse que está estéril. Y obviamente también luego viene lo que es la etapa de secado y enfriamiento, y que la bolsa, el instrumento, cuando sale del autoclave, esté ya completamente seca antes de sacarlo. Entonces, en cuanto a método de protección de barrera, ya ustedes todo eso se lo saben: guante, lente, mascarilla, gorro, bata desechable. Bien, tenemos que tener pendiente que nosotros estamos trabajando con esos fluidos corporales, y que si nosotros algún día vamos a colocar un consultorio, tenemos que informar a al ayuntamiento donde coloquemos ese consultorio y decirle: mira, lo que va a salir de este consultorio hacia el alcantarillado es un material eh, que afecta, o sea, tú no lo puedes tener junto con las aguas normales, entonces pasan a ser aguas negras. También tenemos que recordar que los recipientes cortopunzantes, como las agujas de sutura, incluso los carpules de anestesia, porque son de cristal, se rompen y cortan, debe descargarse en recipientes resistentes con tapas y marcados rojo o amarillo, biopeligroso. Eso ya lo sabemos. Ok. Entonces, algo que quisiera recalcarles o recordarles es que siempre existe el riesgo de tener un accidente, cortarnos, puncharnos y en vernos en la situación de tener que buscar ayuda. Cada vez que existe un contacto en un ambiente hospitalario, se debe de comunicar al personal adecuado. Dígase, si usted, dependiendo del riesgo, de la herida que usted sufra, puede ser herida profunda y eso lo vuelve un riesgo alto. Puede ser una punción o cortadura no profunda y de un paciente que usted conoce que no tiene ningún historial médico infeccioso, y se clasifica como riesgo intermedio. Y bajo, que es solamente que esos fluidos entran en contacto con piel íntegra, o sea, no hay algo que penetra por debajo de su piel. ¿Por qué les digo esta clasificación? Porque cuando ustedes se cortan, tienen un accidente, tienen que dirigirse a un médico infectólogo o a un virólogo en un hospital. ¿Para qué? Y explicarles cuál es la condición de ese accidente y qué tipo de paciente usted está atendiendo, para poderle dar el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento correcto. Ya ustedes saben todo esto: lavar la herida, dirigirse hacia el centro hospitalario más cercano y ahí ser atendido por el infectólogo, como dije anteriormente, e iniciar terapia antirretroviral si es lo que se necesita o si su paciente es VIH positivo. Bien, entonces, de nada nos va a servir a nosotros saber todas estas reglas sobre cómo limpiar los instrumentos, cómo desinfectarlos, cómo esterilizarlo y cómo mantenerlos estériles, si no vamos a contar con lo que es una conciencia quirúrgica. Y eso no es más que tener un cierto grado de madurez profesional y ética y moral suficiente como para aceptar que algo se contamine y yo no lo puedo seguir utilizando. Que todas esas reglas, que vamos a seguir viendo más reglas ahora, si nosotros no las seguimos, si no contamos con ese protocolo, ¿de qué nos va a servir querer ser un profesional de la salud? Si mi principal motivación siempre debe de ser lo que es proteger al paciente. Entonces, obviamente todo esto va de la mano con lo que es, primero que todo, tener una buena higiene personal. Todo lo que es cabello, uñas, todo ese tipo de partes del cuerpo acumulan muchos microorganismos, acumulan muchos tipos de bacterias. Y el detalle con las uñas, quienes utilizan esmalte o quienes les gusta tenerlas pintadas, el detalle no es que uno no quiera como verle las uñas bonitas o que no se vea profesional, sino que debajo de las uñas y entre los cracks que se forman entre el esmalte y entre el acrílico, para quien utiliza uñas de acrílico, son lugares donde se acumula absolutamente mucha suciedad. Y eso es también el hecho de tenerla larga lo que provoca que se rompa un guante y que nos expongamos nosotros con el paciente y que el paciente se exponga con nosotros.
Entonces, por eso también no solamente tener cuidado con no usar esmalte y no usar uñas de acrílico, sino también no usarlas muy largas para no dañar al paciente. Fíjense aquí que tenemos que debajo de una uña pueden albergarse hongos, como la cándida, pseudomonas y específicamente cuando las uñas están astilladas, o sea, no están bien limadas. Entonces, estas reglas son lo que nos van a decir ya cuando nosotros estemos con el paciente, nos van a dar una guía a nosotros sobre cómo comportarnos, cuáles son nuestros límites y cómo mantenernos en esa, como que dice, burbuja estéril para poder disminuir lo que es el porcentaje de infección. Entonces, lo primero es, las superficies estériles contactan con superficies estériles y las no estériles con las superficies no estériles. Ustedes dirán, pero es que esto es como muy obvio, o sea, esto es como lógico. Pero les recuerdo, hay que practicarlo. Yo hice mi especialidad en 2 años y el primer cuatrimestre, los primeros 4 meses, yo no le puse la mano a un paciente y era por el simple hecho de yo estar practicando el protocolo de cómo vestirme, practicando el protocolo de cómo no romper ninguna de las barreras estériles. Y por eso es que yo les estoy repasando, valga la redundancia, todas estas reglas. Entonces, seguimos con la regla. Un artículo se considera estéril solo después que ha sido procesado. Todo lo que vimos ahorita, de esterilizar, de autoclave, desinfectar, las soluciones cloradas, glutaldehído, todo eso. Y antes de entregar el artículo estéril en el campo quirúrgico, que lo vamos a ver ahorita qué es, verifique la integridad del envoltorio y lea los indicadores químicos. Dígase, tenemos que confirmar que esa bolsa que nos entregan en los instrumentos no está perforada, que los exploradores son los primeros que perforan una bolsa. No está perforada, y la cera también. Y lea los indicadores químicos. Recuerden que tiene que estar marrón por completo. Algo que se me pasó decirles ahorita. Cuando están verificando lo que es la bolsa, cuando van a almacenar lo que es esa bolsa, no debe de tener un medio húmedo, como yo le dije ahorita, pero lo que no les dije es que deben de cuidar los instrumentos que pueden perforar. Para eso se puede utilizar un poquito de gasa, envuelven la tijera o envuelven los cortopunzantes y lo entran en la bolsa de esterilizar y así evitan que se perfore y que cuando lo vayan a almacenar no entonces tengan que pasar por el proceso de nuevo. También es importante que no es que ustedes van a esterilizar todos los espejos juntos en una bolsa ni todos los exploradores juntos en otra bolsa, sino que preparan kits, o sea, por paciente. Entonces todo lo que van a usar en un paciente lo ponen en una bolsa y eso es lo que ustedes, así, de esa manera se empaca. Entonces, hay ciertas áreas del cuerpo que se pueden descontaminar utilizando antisépticos y antibióticos. Todo esto es a través del lavado, que lo vamos a ver ahorita. Y todo esto ayuda a evitar la transmisión de microorganismos, que son los que van a afectar al paciente y la razón por la cual todas estas reglas existen. Entonces, si nosotros tenemos una bandeja, por ejemplo aquí tenemos una bandeja, tenemos que considerar que los bordes no se consideran estériles. ¿Por qué? Porque uno cuando se para o le pasa por el lado de la bandeja, le pone la mano, le pone la cintura y entonces lo contamina. Bien. Entonces, cuando utilicemos batas quirúrgicas que deben de estar estériles para hacer una cirugía, hay una área que se considera estéril. Y es esta de aquí. Este cuadrito verde, fíjense que va de axila a axila y de un poquito por debajo del cuello hasta un poquito por encima de la cintura. Esa es la única área que se considera estéril. Por eso es que ustedes ven en muchas películas o en series de cuando van a hacer una cirugía, la serie que normalmente la gente conoce de Grey's Anatomy, que cuando ellos ya están vestidos y tienen incluso los guantes puestos, van con las manos hacia arriba. Esto es para respetar todo lo que es este cuadro de aquí y evitar, obviamente, contaminar lo que sea que uno trae en la cirugía o lo que uno va del área de lavado hacia la cirugía. Entonces, si ya yo estoy vestido, ya tengo mi guante, mi lente, todo puesto, es muy importante que yo permanezca en el área donde yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando
y me voy de un sitio a otro, o sea, me voy de la cirugía a buscar no sé qué cosa en quien me trae los instrumentos, todo lo que está en esa cirugía yo me lo estoy llevando hacia afuera. Y lo que sea que yo busque allá afuera, lo voy a traer hacia el área de cirugía. Por eso es importante que una vez que usted empiece la cirugía, o justo antes de empezarla, usted se asegure que usted tenga ahí todo lo que usted va a necesitar. Nunca debe, los miembros que están estériles y vestidos nunca deben de recostarse sobre la superficie estéril. Esto es también lógico y como obvio. Los movimientos se mantienen al mínimo durante la cirugía. Imagínense que ustedes están haciendo un detartraje, están haciendo una limpieza y ustedes empiezan a señalar o a mover bruscamente lo que es el instrumento que usted tiene en la mano. Todo eso está desprendiendo partículas, ¿se recuerdan lo que es aerolización? Desprendiendo partículas que están contaminando todo lo que está a su alrededor. También tienen que entender que, y otra cosa importante por la cual no se debe de salir del área de cirugía es porque una persona que entre y salga va a andar produciendo corrientes de aire que atraen y llevan partículas contaminadas. Bien, y eso se conoce como contaminación o transmisión aérea. Este es un ejemplo aquí de cómo si yo tengo algo envuelto y yo no estoy estéril, pero se lo voy a dar a alguien que sí está vestido y por lo tanto se considera estéril, fíjense cómo se va desenvolviendo sin ponerle nunca la mano a lo que está en el centro. Y quien lo recibe es una persona ya vestida, con guante y todo, y no hay ningún inconveniente en que le ponga la mano, porque esto está estéril, y solamente entra en contacto el estéril con el estéril, que es la regla número 1. Y lo no estéril, la mano de la persona que lo busca, entra en contacto con lo no estéril que es todo lo que está por fuera. Entonces, antes de nosotros entrar a lo que es el área de cirugía, es de suma importancia y es imprescindible lo que es el lavado de las manos. Tenemos que lavarnos las manos casi 24/7. Al principio de una cirugía, al final de una cirugía, antes y después de cualquier contacto con un paciente, entre el contacto con una área contaminada y del mismo paciente. Ahora mismo que nosotros estamos en esta situación de la pandemia, lo que siempre se exhorta es el lavado de manos en cada contacto con cualquier persona. Y aquí es donde, o sea, ustedes como profesionales de la salud es que van a entender la importancia de todo esto. Antes y después de comer, después de la higiene personal, antes de comenzar el día laboral y al finalizarlo. Entonces, hay 3 tipos de lavado. Tenemos lavado de mano normal, antisepsia de las manos y lavado quirúrgico. Entonces, el lavado de manos, que es el que se está recomendando en toda esta situación, tiene como propósito remover la suciedad y los microorganismos transitorios. Y su método es lavar con jabón o detergente, un jabón normal, entre 10 a 15 segundos. Eso se llama lavado normal. Ahora, si vamos a hacer una cirugía, procedemos a hacer los 2 siguientes lavados. El primero es la antisepsia de manos, que al igual que el lavado de mano normal, tiene como propósito remover o destruir microorganismos transitorios. Pero se utiliza lo que es el lavado con jabón antimicrobiano y la duración es la misma, de 10 a 15 segundos. Diferencia entre antisepsia de manos y lavado de manos es el uso de un jabón específicamente antimicrobiano. Entonces, ya justo cuando ya voy a hacer la cirugía, tengo que hacer el lavado quirúrgico de manos y el cual tiene como propósito remover o destruir microorganismos transitorios y reducir lo que es la flora resistente. Dicha flora que, si se recuerdan, yo les dije que puede habitar debajo de las uñas, y el esmalte y la uña acrílica. Entonces, ¿cómo se hace? Se utiliza un jabón antimicrobiano, igual que la antisepsia de manos, pero se le agrega lo que es el uso de un cepillo o esponja. Y debe de durar por lo menos 2 minutos. Ustedes se ponen a cantar una canción en lo que se está lavando la mano, que ustedes sepan que dura 2 minutos y no se le va a olvidar nunca. Entonces, también se puede utilizar, aparte de jabón antimicrobiano, preparados con base alcohólica para hacer este tipo de lavado. Entonces, yo les voy a colocar este link de YouTube para que vean un video de una persona haciéndose el lavado. Y fíjense, yo le voy a hacer la explicación brevemente aquí para que después se dirijan al video. Entonces, antes que nada y antes que empezar todo este tipo de lavados, recuerden que hicimos el lavado de mano normal, eso uno lo hace siempre y entre un paciente y otro. Entonces, cuando yo voy
a hacer una cirugía. Ya yo dejé todo listo en mi bandeja, mi paciente ya lo pasé, ya nada más queda que yo me lave y me vista. Hacemos antisepsia de manos y luego hacemos el lavado quirúrgico. Pero antes de hacer estos dos pasos, tenemos que ponernos la mascarilla, los lentes, que esta persona no tiene puesto, pero debe ponérselo, y los gorros. ¿Por qué? Porque estos materiales de aquí ni los lentes están estériles. Y una vez que yo complete estos dos tipos de lavados, no le puedo poner la mano a nada que no haya sido esterilizado. Entonces, volvemos a cómo se hace esto. La idea es que en este lavado quirúrgico se utiliza un cepillo y el objetivo de ese cepillo es pasar por debajo de las uñas y poder disminuir todo lo que esté ahí dentro. Entonces, nos cepillamos desde la punta de los dedos hacia el codo y luego eso se humedece desde la punta de los dedos hasta el codo. Luego con el cepillo vamos bajando, 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 bajando. Y por último, nos dejamos caer el agua que vaya desde la punta de los dedos igual hacia los codos. Fíjense aquí cómo cae el agua de arriba hacia abajo. Entonces, luego ya viene lo que es la colocación de la bata, luego viene la colocación de los guantes y ya vestir al paciente. Bien. Entonces, también hay un proceso por el cual nos secamos las manos. O sea, nos lavamos la mano, nos la secamos de manera específica y es utilizando una toalla o un paño que también está estéril. Y la idea es que utilizamos un lado A y un lado B del paño y recorremos ambas manos. También hay un video para esto. Obviamente es dificilísimo explicárselo de esta manera y por eso también hay un video de ambas cosas. Sobre cómo colocarse la bata, la idea es que con mis manos ya, luego de todo el proceso de lavado, solamente le pongo a la parte interna de la bata y viene mi asistente y me la tracciona a través de las tiritas y yo nunca le pongo la mano al cuadrito verde que les enseñé anteriormente. Bien. Entonces, luego de la colocación de la bata, mi asistente termina de amarrármela y viene lo que es la colocación de los guantes. Fíjense que como con mi mano, que ha sido lavada, ¿verdad? Pero que no está estéril porque no le entrego un autoclave, yo solamente le pongo la mano por dentro a los guantes y introduzco la siguiente mano. Entonces, como ya esta mano sí tiene guante, yo toco con la mano enguantada la superficie estéril del otro guante y la utilizo para colocarme el siguiente guante. Y ya con los dos guantes puestos solamente toco por fuera. Entonces, no sé si se recuerdan que les dije que luego de yo vestirme yo, visto el paciente. Se utilizan estos paños, que básicamente hay un paño que me deja ver lo que es la cara del paciente desde la frente hacia el mentón. Y eso me va a cubrir el paciente y esto es para la bandeja y hay unas mangas que son para los suctores y mangas más pequeñas para la lámpara. Básicamente terminamos así. Fíjense que tenemos gorro, lentes, mascarillas. Todo esto está protegido por una manga estéril. El paciente también está protegido por un campo quirúrgico. Fíjense aquí detrás cómo vemos la bandeja cubierta por todo un paño quirúrgico estéril. Y fíjense también cómo los guantes van por encima de la empuñadura de la bata.